Sí, buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Estimada familia, estimada iglesia, estimada asamblea del Ser Supremo sin nombre, hijos todos, hijas todas del Ser Supremo sin nombre, el Ser unicitario, el Ser eterno, el Ser perfecto, el Ser Supremo perfecto, el Ser Supremo perfecto les bendiga a todos y a todas una vez más por acá en esta nueva transmisión de este su canal, de este su ministerio, Ministerios conforme a su corazón, de este su amigo, su hermano, su pastor, Teodoro Castillo, para bendecirles en esta noche con una nueva enseñanza, una nueva videoenseñanza, desde la sede de los Ministerios Unicitarios del Ser Supremo sin nombre, desde acá de Colombia, para toda Colombia, toda Venezuela, todos los Estados Unidos, todos nuestros países hermanos que nos oyen, que nos tienen a bien escuchar siempre en diferido, desde toda Sudamérica, en toda Europa y en todo el mundo, de donde nos escriben, de donde nos saludan siempre por nuestras redes sociales, por YouTube, nuestro canal en YouTube, este es su canal, Ministerios Conforme a su Corazón, su canal en Facebook, Ministerios Conforme a su Corazón. También estamos muy felices en esta noche, hermanos, amigos, discípulos, seguidores, de poder continuar con esta enseñanza, poder seguir traduciendo en vivo al doctor Mauro Biglino con su libro Los dioses falsos de la Biblia. Y en esta continuación del video anterior, el video número 27 de esta serie, ya con esta su entrega número 28, esta entrega del día de hoy, 27 de agosto de 2025, agradecemos primeramente al Ser Supremo, al mismo acto del ser, la vida misma, quien es la vida misma, quien sostiene nuestras vidas, ese ser trascendental que lo llena todo con todo su poder y que traspasa y trasciende todo lo creado, toda su creación. Agradecemos primeramente a ese ser que nos da la vida, que nos sostiene, que nos provee en todo, quien nos sana y a quien invocamos el día de hoy para sanidad de nuestras vidas, de la vida de mi esposa, que saluda también y manda sus saludos siempre a todos nuestros amigos que tienen a bien oírnos. Y quien es el sanador también de tu vida, de tu alma, de tu familia, de tu corazón y de tu cuerpo, de toda enfermedad y de toda dolencia. Invocamos hoy, invoco yo sobre mí en esta hora a ese ser que me da la vida y que me sana siempre de todo dolor. Sobre mi familia, sobre mi hermana Eneida, si me estás escuchando Eneida, ya en Puerto Ordaz, en San Félix, en Guayana, en Venezuela. Sobre mi esposa también, que está quebrantada, les pido sus oraciones. Y pues seguimos, seguimos en este trabajo, hermano. Hermano, amigo, amiga, si me oyes por primera vez o si ya tienen tiempo escuchándonos por acá, con esta continuación sobre los falsos ángeles con alitas, como nos los han pintado toda la vida, hermano, desde pequeños, ¿verdad? Nos siguen pintando la teología moderna, tradicionalista, la teología religiosa, las religiones de este mundo. Nos siguen hablando de ángeles y de seres con armaduras, con alas, con espadas, seres guerreros, mensajeros, como en efecto se nos quiere hacer creer que es el significado más primordial, más antiguo de esa palabra, ¿verdad? Como veníamos explicando un tanto, definiéndola en el video anterior y tratando de seguir definiéndola en este video también, en esta enseñanza. No es precisamente lo que significa más originalmente, más antiguamente, la sección de mensajero, que hoy pues comprendemos en nuestros idiomas modernos, en el español, el francés, el inglés, sino significando toda una connotación, hermano, más allá del hecho de ver en libros, y sobre todo en estos libros hebreos que estamos, ¿verdad? Considerados sagrados, que estamos estudiando en este su canal y que venimos traduciendo en vivo desde el inicio de nuestro canal hace casi 5 años o más de 5 años ya. No significando precisamente eso originalmente, esa sección como mensajero, como quien porta un mensaje, y sencillamente son seres que llevan y traen mensajes del llamado Dios del libro, de los llamados dioses de los libros, del llamado Jehová, del llamado Jesús, cuando se hace ver que en mucha literatura aparecen como ángeles, aparecen como seres antropomórficos, ¿cierto? Con forma de hombre, ¿verdad? Con cara de hombre, con cuerpo de hombre, con brazos, con manos, con piernas, con cabello, con rostros, ojos, como el tuyo y como el mío. Aunque vemos por toda la Biblia que también hay apariciones, visiones, sueños
con seres de este tipo llamados ángeles con cara de buey, como ya lo decíamos en el video anterior, cara de buey, Ezequiel 1. Usted tiene que leer su Biblia y tiene que buscar pues en otras partes, pero más que todo, más estudiadamente y más popularmente, el famoso capítulo 1 del libro de Ezequiel. Los ángeles con cara de águila, con rostro de águila, se muestran en rostro de buey, rostro de león, ¿verdad? Con cara de león, cuerpo de león. Se dice en el capítulo que tenían cuerpos de hombres, pero cabeza de león, cabeza de águila, cabeza de buey. ¿Qué le parece a usted eso, hermano? ¿No había usted nunca pensado en eso? ¿Verdad? Porque aquí vamos a seguir en estas reflexiones que llevamos a cabo junto con la lectura y la traducción en vivo de las conclusiones a las que ha llegado el maestro Biglino, el doctor Mauro Biglino, el famoso, ¿verdad?, ex traductor oficial, jefe de traducción de los proyectos de traducción bíblica del Vaticano por más de 30 años. Hoy es una eminencia, aunque algunos digan que no, aunque a algunos no les guste, hoy por hoy sigue siendo una eminencia el doctor Biglino, aunque algunos, ¿verdad?, o muchos, ¿verdad?, pues religiosos cristianos fanáticos, tenemos que decir, se le opongan y busquen el modo de desacreditarlo por las redes y por cualquier forma, pues porque no es precisamente las conclusiones del doctor Biglino, no acompañan precisamente la ortodoxia, ¿verdad?, cristiana, moderna, la doctrina cristiana moderna en general, ni la hebrea tampoco, ni la del judaísmo tampoco, sino que más bien sigue demostrando el doctor Biglino. En estos días volví a ver uno de sus últimos libros que sacó con el autor, el famoso autor que algunos reconocerán, Erich von Däniken, el famoso autor también europeo, defensor pues de todas estas teorías llamadas conspiranoicas con respecto a la presencia y a la existencia de seres gigantes, seres avanzados en mucha tecnología, hermano, como es lo que estamos es lo que estamos dilucidando, es lo que estamos llegando a esta comprensión de una lectura más profunda, de una exégesis y de una hermenéutica más profunda, más basada en la gramatología, basada en la filología, todo un estudio de estos textos y de estos pasajes que hablan sobre estos seres y con cada aparición que hacen desde el Antiguo Testamento, sobre todo las más populares, como la que vamos a estar ya en este momento traduciendo para ustedes, el capítulo 22 de Génesis, el estudio de ese capítulo, desde un punto de vista un poco más profundo, literariamente hablando, ¿verdad?, usando pues de las herramientas y los recursos de la crítica textual literaria, de la filología, de la etimología, de la gramatología, la morfología, ¿verdad?, y todas estas ciencias lingüísticas que nos permiten dilucidar y saber de verdad qué es lo que está diciendo el texto, hermano. Saber de verdad, más allá de la traducción que se nos hace y que nos llega hoy por hoy en estos idiomas modernos, llámese el español, llámese el inglés, el francés, cualquiera de estos idiomas occidentales modernos y de cualquier idioma oriental moderno también, más allá de lo que vemos en los libros. No crea usted que estas experiencias, estos seres llamados ángeles solo se encuentran en la Biblia cristiana o judía, la hebrea. También aparecen estos seres, estos llamados seres divinos, porque es lo que estamos hablando, recordando lo que hablamos en el video pasado. Estos llamados seres divinos, con características divinas, como si fueran Dios mismo, como si Dios en estos libros fuera una raza de individuos y no precisamente un solo ser. El llamado ángel Metatrón en el libro de Enoc, ¿no? Usted recordará cuando estudiábamos el libro de Enoc, acá mismo en este canal, el famoso ángel llamado Metatrón, que se dice que fue Enoc, que ascendió al cielo y se convirtió en un ángel llamado Metatrón y se le dio autoridad y poder, como si se estuviese hablando del mismo Jesús de la doctrina cristiana, de la teología cristiana, ¿verdad?, que se dice que Jesús ascendió y se sentó a la derecha de Dios Padre. Bueno, es lo mismo que se dice del Enoc en el libro de Enoc, ¿verdad?, del llamado personaje Enoc, y sobre todo en el tercer libro, el tercer libro de Enoc, el llamado libro hebreo de Enoc, muy usado en el cabalismo, muy leído también por los maestros judíos, aunque no es considerado sagrado o canónico en las escrituras judías, ¿verdad?
es lo que se presenta y todos estos nombres de ángeles. Si hay algún libro, hermano, le quiero contar esto y pues compartiendo tantas cositas aún antes de comenzar a traducir en vivo para usted, continuar traduciendo este libro. Si hay algún libro, cuando hablamos de este tema sobre los ángeles, sobre los llamados ángeles de estos libros sagrados hebreos, si hay algún libro del corpus religioso sagrado hebreo que habla de ángeles con nombres y da mucha información con respecto a supuestos, ¿verdad? A rangos, supuestos coros, niveles, escaleras de ángeles en las cortes celestiales, conforme a la tradición, ¿verdad? A la tradición judía y a la tradición cristiana de que en el cielo hay coros de ángeles cantando día y noche, coros de seres celestiales, espirituales, muy bonitos ellos, supuestamente como nos pintan, ¿verdad? La teología desde hace miles de años, desde hace cientos de años, la teología católica sobre todo, y todo el montón de libros. Si hay algún libro en especial que hay que citar o que hay que recordar o que hay que correr a leer con respecto a este tema y que de hecho usted lo va a escuchar mencionado si entra en un seminario, en cualquier seminario cristiano o no cristiano, a estudiar angelología, la rama de la llamada teología, ¿verdad? De estos seminarios, la rama que estudia pues a estos llamados seres. Si hay algún libro que usted va a tener que estudiar de tapa a tapa con respecto a este tema, es el llamado tercer libro de Enoc. Y aunque es un supuesto llamado libro apócrifo, ¿verdad? No considerado sagrado en el seno del canon cristiano moderno y tampoco pues en el seno de los escritos de la Biblia hebrea, es un libro que se tiene en alta estima en la academia en cuanto y en los escritos hebreos sagrados, ¿verdad? En el corpus de escrituras extra canónicas, atribuido al llamado rabino Ishmael ben, no recuerdo el nombre acá, vamos a buscarlo, tendríamos para que buscarlo rápidamente, yo tengo que buscárselo rápidamente acá, disculpe usted hermano, estamos en vivo, tercer libro de Enoc, atribuido, ¿no? Usted puede sentarse con cualquier rabino, con cualquier maestro judío de la religión, ¿verdad? Judía, de cualquier rama del judaísmo, y pues también pues de la tradición del estudio de los otros dos. Este es un llamado tercer libro de Enoc, un libro considerado pseudepígrafo de la Biblia hebrea, cuyo origen data de manuscritos escritos probablemente, dice acá la Wikipedia rápidamente, del siglo V. Del siglo V después de Cristo, supuestamente, ¿no? Que podría remontarse incluso hasta el siglo II de la era cristiana. Es también llamado el libro hebreo de Enoc o el Sefer Hekalot. Sefer Hekalot o tercer libro hebreo de Enoc, el llamado libro de los palacios, imagine usted. En este libro se relata la ascensión de Enoc a los cielos para convertirse en el ángel Metatrón, que es el relato recibido por el rabino Ishmael ben, hijo de Ishmael ben, disculpe acá hermano, le debo, bueno, es muy curioso que el libro, que la Wikipedia acá no termina de decir el nombre completo de este. Déjeme ver a ver si lo consigo acá. Atribuido al llamado, porque no le puedo decir sencillamente Ismael. Al rabino Ismael usted va a creer que le estoy hablando del personaje bíblico Ismael, el hijo de Abraham, de la Biblia, pero no es así. Si vamos al tercer libro de Enoc, mire, si vamos al tercer libro de Enoc, se le atribuye al llamado rabino Ismael ben Elisha, ben Elisa, Elisha, hijo de Elías, atribuido a ese maestro, en cualquiera que sea, en qué año vivió ese maestro, ese rabino, hermano Teo, que se dice que lo escribió, supuestamente. Bueno, imaginen, aquí la Wikipedia, ¿verdad? Con ánimo de confundir y con ánimo de no dar mayor información, porque es el trabajo de Wikipedia, ¿verdad? Con respecto a estos temas y sobre todo con respecto a estos libros hebreos que dan más información de la que tenemos, de la que nos llega a través de la Biblia normal que leemos, sabiendo nosotros quién es la Wikipedia, pues no da mayor información sobre quién es este maestro Ismael. Cuando aprieto acá el botón Ismael, la palabra Ismael me manda y me dice que es el hijo de Abraham, pero no es de quién estamos hablando. El supuesto rabino Ismael, ¿verdad?
en ese libro, si usted va y busca más, hermano, no es mi intención en este momento entrar mucho en la lectura, en lo que dice ese libro, pero que cuando hablamos de este tema de los ángeles, hermano, este libro es de obligada consulta, que usted debe, y usted y yo, pues, y cualquier estudioso que se interese en estos temas que estamos hablando acá, y en este capítulo, las curiosidades de estos seres que por tradición se nos han dicho que tienen alitas, que vuelan, que van y que vienen, que mucha gente ha visto en cultos, en el altar de la iglesia, en no sé dónde. Bueno, a mí me han contado tantas experiencias, tantas personas que han visto ángeles. Yo pues no puedo decir realmente que he visto un ángel como tal en la vida, habiendo sido cristiano la mayor parte de mi vida, hasta hace 2, 3 años. No puedo decir que vi un ángel como tal, un ser. Si los he visto, creo que ha sido en sueños, más bien, ¿verdad? Pero no en experiencias de visiones estando despierto, como mucha gente lo cuenta. Y que incluso conozco pastores, tengo amigos pastores, ministros de reconocida trayectoria, hombres muy sinceros, muy honestos, que me han contado experiencias de haber visto ángeles con cabeza de león y con cuerpo de león, con armadura también, así como ángeles con cabeza de hombre normalmente. También dicen ellos, algunos aducen haber visto ángeles con cabeza de águila, como lo dice el Ezequiel 1, como venía diciendo hace unos minutos, y con cabeza de buey, y con cualquier cabeza de cualquier animal. Ese es el tema cuando hablamos de los ángeles. Que si vamos a hablar de este tema, usted tiene que darse a la investigación. Y que no es solamente en la Biblia y en los escritos hebreos que encontramos estas historias muy curiosas sobre cómo se comportan estos seres, cómo dice el texto, cómo relata el texto en una exégesis profunda, lo que se está diciendo realmente cuando se habla de los seres que descienden, que van y que vienen, y que cómo mueren. En efecto, estos seres mueren, caminan, duermen, comen con cualquier necesidad humana como la suya y como la mía. Algo bien curioso, ¿no? Para un ser que llamamos un ser espiritual, que en teoría no tiene necesidades humanas de este mundo, que no debería tener necesidades de esta dimensión en la que vivimos usted y yo, pero que es lo que observamos que se cuentan sobre ellos, pareciendo ser que fuesen una raza de seres que vivieron en esta tierra antañamente y que ya no están. Seres de una gran fuerza y de una gran estatura, de una alta estatura también, que habitaron en esta tierra y que ya no están, y que parecieran ser a todas luces. Cuando buscamos y seguimos investigando el significado de la palabra Ankel, y de luego ya más tardíamente un español con G, la K se convierte en una G, y usted ya tiene la palabra después ángel, que se le hace creer a usted y a mí según los diccionarios modernos, diciéndonos que son sencillos mensajeros que van y vienen con un mensaje y ya. Como se cuenta en el Nuevo Testamento, que la Virgen María recibió la visita del arcángel Gabriel, aunque no lo dice en su Biblia moderna, en su Biblia Reina Valera, la más popular, no dice ni por ninguna parte que Gabriel, a ver, recuérdeme a alguien si es así o no, si en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, al llamado ángel que se le aparece a la Virgen, se le da el nombre de Gabriel, o que aparezca un llamado ángel Gabriel, y Gabriel se le apareció a María, que lo diga como tal el texto de su Biblia. No creo que sea así en ninguno de los evangelios, pero la tradición católica, la tradición cristiana dice que fue el llamado Gabriel. Se entiende que el único llamado arcángel nombrado en la Biblia es en el libro de Daniel, en su libro de Daniel, ¿verdad? Cuando se menciona al llamado arcángel Miguel, ¿sí? Y bueno, venía yo diciendo que Enoc, el llamado Enoc del Génesis, de su Génesis querido de usted, de su Biblia, el que caminó con Dios y se fue al cielo porque Dios se lo llevó, según el tercer libro de Enoc, que es un libro lleno de tapa a tapa con nombres de muchos ángeles y rangos de ángeles y príncipes, que mientras usted va leyendo el libro, usted ve cómo estos ángeles demuestran cierto celo, como un celo y una envidia por la figura humana llamada Enoc, por este humano que sube al cielo y que es invitado por el llamado Dios del cielo a que se siente a su lado y se transforma, según la lectura del libro, se transforma en un llamado ángel, escriba, con mucho poder, y que pasa a ser el nuevo ángel con más poder que todos los ángeles
en el cielo. ¿Sí? Sí se menciona a Gabriel. En Lucas se menciona al arcángel Gabriel, al llamado arcángel, que significa comandante de ángeles. Arc significa en griego comandante, jefe de ángeles. Un llamado jefe de ángeles, Gabriel, se menciona en Lucas, en su Biblia, como quien se le aparece a la Virgen a anunciarle que va a quedar embarazada de Dios, que va a quedar embarazada del Espíritu Santo y que va a ser madre del llamado Hijo de Dios, del llamado Dios encarnado. ¿Sí? Gabriel en el Nuevo Testamento y Miguel en el Antiguo Testamento, siendo, ¿verdad?, los otros 4 supuestos arcángeles de la tradición católica y cristiana, Rafael y Uriel, no apareciendo en su Biblia, sino más bien en el primer libro de Enoc. En el primer libro de Enoc se menciona, en las traducciones que nos llegan al español, supuestamente se menciona a Rafael y a Uriel, pero en una traducción del texto etíope al inglés no aparece el llamado arcángel Uriel. No aparece traducido. En la traducción de Isaac, en la traducción del famoso erudito etíope que tradujo al inglés desde los libros, los manuscritos más antiguos que todavía existen del primer libro de Enoc, que se tienen ¿verdad?, existentes todavía en etíope, no se menciona como tal al llamado Uriel, sino a Rafael. Esto lo puedo corroborar. Mientras vamos desarrollando esta investigación, puedo ir investigando lo que acabo de decir, pero no se menciona en todo caso a los 4, como se ve en algunas traducciones del primer libro de Enoc al español, donde se hace mención, creo que en el capítulo 10 de ese primer libro, si mal no recuerdo, el capítulo 10 de cualquier traducción al español, amañada, se quiere hacer ver que son 4 los grandes arcángeles, los llamados grandes arcángeles del cielo y de la literatura sagrada hebrea, ¿verdad? Sí, aquí vemos a Uriel. Sí, o sea, en una traducción al español se va a ver a los 4, pero en la traducción al inglés del mejor erudito etíope que se tiene todavía, el doctor Isaac, que existe todavía, no sé si ya estará difunto, si ya habrá muerto. Por el doctor Charles Worth, que es posiblemente la mejor antología lograda hasta ahora y que es la que yo estudio como tal, con todo su aparato crítico del seminario de Princeton y de toda la erudición y la academia del doctor Charles Worth, la antología de libros apócrifos y pseudoepigráficos hebreos. Tenemos que en esa traducción, si mal no recuerdo, déjame investigar por acá, hermano, no se tiene la cantidad de 4 arcángeles. Esta traducción al inglés, solamente se mencionan 3 en esa traducción. Entonces, ¿cómo es que sale después, hermano Teo, en traducciones al español o en otras traducciones al inglés como la de Lawrence o la de Charles, al inglés desde cualquier texto no en etíope precisamente, de cualquier texto en griego, en latín o en alemán o en copto o en hebreo, que se tenga del llamado primer libro de Enoc? ¿Cómo es que luego entonces se pasa? ¿Cómo es que Isaac traduce 3 ángeles? El llamado Miguel, el llamado Gabriel y el llamado Rafael o Uriel. Perdóneme usted acá, hermano. Puedo investigar rápidamente. Lo voy a hacer acá a ver si logro dar con cuál es el que nombra el llamado, la traducción al inglés del doctor Isaac. Cualquiera de los dos que sea Rafael o sea Uriel. Es muy curioso ver que la mayoría de las traducciones en este sentido, muy curioso ver que ¿verdad? El ver que la mayoría de las traducciones a todos los idiomas modernos hablan de 4 arcángeles. Y que de ahí viene, hermano, precisamente del libro de Enoc, de haber leído y de haberse leído y de conocerse el llamado primer libro de Enoc, es de donde surge toda la tradición cristiana católica. Cuando usted es católico, a usted desde niño se le dice que 4 son los grandes arcángeles del Dios vivo y del cielo. 4. ¿Cómo se llaman? El primero, Miguel, el arcángel guerrero, el jefe de ángeles guerreros en el cielo. Ellos son guerreros y su jefe de ellos es Miguel, ¿cierto?
Se le dice a usted, se le enseña a usted. Si usted fue católico, yo nunca lo fui, pero yo me conozco eso, pues porque conozco la teología católica, lo que predican, lo que no predican. No tanto como la teología evangélica, obviamente, reformada, luterana, porque nunca fui católico, crecí siendo evangélico, cristiano evangélico, como muchos quizás de los que me oyen en este momento. Pero que podemos y puedo yo darle fe de esto que que estamos hablando acá, ¿cierto? Aquí estoy abriendo efectivamente en PDF la compilación que tengo. Vamos a ver si en este llamado primer libro de Enoch, a confirmar, quiero confirmar porque no quiero dar datos, no quiero, ¿verdad? Obviamente dar datos que no son reales, no quiero estar inventando acá, y que este tema es un tema bastante sensible, un tema de estudio científico, obviamente, este tema del estudio de los ángeles. Disculpe usted, hermano, si hay un tanto de ruido. Es el ventilador que necesito prenderlo acá para mantener ¿verdad? Fresca la laptop, la computadora acá. Disculpe usted, estamos en vivo acá. Pero que en efecto cuando estoy revisando acá el texto de la traducción al inglés de Charlesworth, compilada por ¿verdad? Por Charlesworth, la traducción de Isaac. Vemos acá que los ángeles mencionados en el capítulo, ya le voy a contar acá, mire usted, los 3 ángeles mencionados en el capítulo 9. Ya en el capítulo 9 del primer libro de Enoch, los únicos 3 mencionados son Miguel, Uriel y Gabriel. De modo que el arcángel Rafael, el llamado Rafael, el ángel sanador, Rafa, Yahweh Rafa, Jehová sana, Jehová es mi sanador, como nos quieren hacer creer, no existe en una traducción desde el etíope, que son los textos más antiguos que se tienen del primer libro de Enoch, son los libros que hablan más directamente de cualquier cantidad de ángeles, de cualquier nombre de llamados ángeles. El llamado Rafael no existe en una traducción al inglés de parte del erudito más especializado en este tema de los textos que se tienen hoy por hoy del libro de Enoch en etíope. Las copias más antiguas que se tienen de ese texto que existen hoy por hoy en el mundo están en etíope antiguo, el idioma ge'ez antiguo. Y este traductor solamente traduce 3. De modo que Rafael es una adición posterior de traducciones posteriores de otros traductores, de otros personajes, ¿verdad? Por ahí está la famosa traducción al inglés de Lawrence y la famosa traducción al inglés de Charles y otras traducciones también. Pero mire usted, Isaac no menciona a ningún Rafael por ningún lado. Ni en el capítulo 9, tampoco se observa en el capítulo 10 que aparezca Rafael ya después, como se observa en muchas traducciones del español, ¿verdad? Que no recomiendo yo a nadie que estudie estos textos, ¿verdad? Los libros de Enoch, que lo lean y que estudien los libros de Enoch en español. Yo recomiendo que se lea esta traducción, la de Isaac, compilada por Charlesworth. Así mismito como me está escuchando, hermano. Qué curioso, ¿no? Usted me dirá, ay, hermano Teo, ¿y esto para qué nos dice usted esto? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, hermano, si usted cree que este es un tema importante, de tantos temas en la teología, ¿verdad? En la teología, en la doctrina, cuando estudiamos teología cristiana o doctrina cristiana, y sobre todo en el área de la angelología, para luego, después de estudiar a los llamados ángeles, pasar a estudiar el área que llamamos en teología demonología, porque si usted va a querer saber tantito qué dicen los textos con respecto a los demonios, con respecto al llamado Satanás y todo este cuento, usted va a tener que primero tener nociones de angelología, para después comprender que los libros de Enoch, el primero, el segundo y el tercero, mencionan cualquier cantidad de nombres de ángeles, supuestos ángeles y jefes y seres con características divinas antropomórficamente hablando y con forma humana, como la suya y como la mía. Habiendo dicho todo esto como introducción, para seguir traduciendo y dándonos cuenta acá de estas curiosidades, ¿verdad? Porque salen muchas preguntas después. Si el libro de Enoch no menciona a Rafael, ¿por qué después en la tradición cristiana, en la tradición católica, se nos habla de un tal Rafael? Es muy curioso. ¿De dónde podemos entonces inventar? ¿O quién inventó a Rafael y quién lo puso en el texto de Enoch después y en qué año y cómo fue y cuándo fue y por qué lo hicieron?
De todo el cuento de los ángeles, hermano, cuando estudiamos este tema, hay que estudiarlo con mucho cuidado y pues no caer en engaños, engaños que es lo que buscamos ayudar en su canal, salir de engaños, de todos estos libros y de toda esta doctrina basada en situaciones muy curiosas, los mensajes que llevan esos ángeles, que van y vienen y que llevan, lo que vienen a hacer a la tierra cuando bajaban a la tierra, ¿no? de un modo llamado descendiendo a la tierra, ¿no? A las misiones que se observan. Mira acá el Génesis 22. ¿No? Si vamos a esta historia, vemos que Jehová demanda una carga particularmente muy pesada y cruel, una prueba, demanda, ¿cierto? En este capítulo, una prueba particularmente cruel y pesada de lealtad a Abraham, forzándolo a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham concuerda, Abraham termina estando de acuerdo, se prepara todo lo necesario para el sacrificio y establece, ¿verdad? Y parte para la montaña indicada, donde se le indica. Disculpe usted, hermano, vamos a ver, creo que sí dejamos la lectura así, ¿verdad? En el capítulo 22, creo que sí. Fue ahí, en el video pasado. Si alguien me está escuchando, obviamente aquí nadie me está escuchando en vivo, todos me están escuchando en diferido, ¿verdad? Pero si alguien me está escuchando en este momento en vivo, efectivamente fue el capítulo 22 donde lo dejamos. En el camino, sin embargo, su hijo se muestra sorprendido de descubrir que un elemento esencial falta: la víctima sacrificial. El padre no puede revelarle al hijo que el sacrificio que se pretende hacer es precisamente él mismo. A Isaac no se lo puede revelar. Y le asegura, ¿verdad? Lo confirma, lo motiva, diciéndole que Jehová proveerá la víctima para el sacrificio. Una vez que llegan a su destino, Abraham construye el altar, pone madera sobre él, ata a Isaac y luego lo pone sobre el altar, sobre la pila de madera. Agarra un cuchillo y justo cuando está a punto de matarlo, ¿verdad? Dice el texto literalmente, creo, no recuerdo, hermano, díganme ustedes si alguien recuerda si ya habíamos leído esta parte, este capítulo. Permítanme ustedes, disculpen acá. Seguimos hablando de este tema, que es el capítulo 10 del libro. Es el capítulo 10 de este libro que estamos, el 11, perdón, los llamados Malaquín, ¿cierto? Esta es la continuación. Video número 28. Este es su video número 28 de esta serie Los Dioses Falsos de la Biblia, hablando en esta oportunidad sobre los llamados ángeles del libro. Sí, yo creo que efectivamente fue ahí donde lo dejamos, hermano, perdone usted. Estamos en vivo, estoy en vivo acá. Sí fue el capítulo 22. Sí, hablando del capítulo 22, sí fue ahí. Sí, agarra un cuchillo Abraham, ¿verdad? Y cuando está a punto de matar a su hijo, el verso 11 del capítulo 22, acá en transliteración, ¿verdad? En lectura interlineal, hebreo-inglés, traduzco acá diciendo: y él llamó hacia él, el mensajero de Jehová, y le llamó hacia él, así dice textualmente la lectura, traduciendo textualmente, palabra por palabra, desde el manuscrito antiguo. Mensajero de Jehová, dice así, desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Ya, lo llamó, escuchó una voz que le decía: Abraham, Abraham. Y dice luego acá un malak, lo llama, ¿verdad? Un malak, entre paréntesis aquí, la palabra malak, como sale en el original, en el manuscrito original más antiguo que se tiene. No es original, es una copia. No hay originales de ningún texto, sépalo usted y recuérdelo usted, de ningún texto bíblico hay originales, siempre se tienen son copias. Los originales no sabemos qué decían, ¿verdad? Son copias de copias de copias de copias. Un malak llama a Abraham desde el cielo y le ordena detenerse y que no necesita desarrollar o llevar a cabo el sacrificio. 2 puntos, pues la prueba de lealtad ha sido aprobada y el Elohim, el llamado Dios de Abraham, ahora sabe que puede contar con un aliado tan fiel como para pedirle que sacrifique la vida de su propio hijo. Es lo que dice acá el autor. Este sacrificio continúa
a expensas de una cabra, de un chivo, de una chiva, of a goat, dice acá, capturada, ¿verdad? En el lugar, que se pudo capturar en el lugar. Pero de cualquier modo hubo un sacrificio en el momento. ¿Sí? Una cabra fue sacrificada acá. No dice cordero, el texto no dice corderito, no dice un cordero, un carnero, dice cabra. Que quien sustituye a Isaac es una cabra, una chiva, un chivo. En la secuencia de eventos que siguen hay una distinción precisa entre dos figuras. La figura del llamado Elohim, de los Elohim, quienes prueban a Abraham en el verso 1, y la figura del Malak, del llamado Malak, quien viene hacia él desde arriba para interrumpir el sacrificio. Es lo que se observa en la historia, en el texto. Toda la escena del diálogo con el llamado y la respuesta, ¿verdad? Con la llamada y respuesta, es altamente efectiva en su simplicidad, dice acá el doctor Biglino. Este llamado Malak, este llamado ángel, llama Abraham, Abraham, 2 veces, según el texto, ante lo cual él responde, Hinei, Hineni, Hineni, que significa aquí estoy, here I am here. Aquí estoy aquí. Esta conversación continúa, hermano, y finaliza con promesas renovadas de parte ¿verdad? Promesas renovadas para el futuro de Abraham y para el futuro de sus descendientes. ¿Qué le parece a usted, hermano? Muy curioso acá. Ahora vamos a leer las impresiones del doctor Biglino. Pero notemos que el supuestamente omnisciente Dios, ¿verdad? Omnisciente Dios del libro, el Dios omnisciente, omnisapiente, todo, ¿verdad? Que sabe todas las cosas, se observa en el texto que no conoce la disposición de Abraham hacia él por adelantado, no la sabe, no la conoce. ¿Sí? Y que por tanto tiene que probarlo con una solicitud inhumana, cruel, pero muy concreta. O me puede decir usted, hermano, que no es por demás curioso, que no es por demás sospechoso toda la historia, aunque usted termine diciendo siempre, como cualquier cristiano fanático lo dice, si no es usted fanático, pues usted no va a decirlo. Pero si usted es fanático de su fe cristiana y de la fe en este llamado Dios Jehová, usted va a decir, ay, hermano Teo, lo importante es saber que Jehová no dejó que su papá lo matara. Eso es lo importante. No, hermano, no es el tema central de esa historia. El tema central de la historia es hacerle ver a usted que en efecto Jehová le puede pedir a usted un hijo. Se lo puede pedir. Este Jehová, este Dios del texto, sí puede pedirle a usted que usted le sacrifique a él un hijo suyo, como en efecto sucede en esta historia en la Biblia. Por mucho que usted quiera taparse los ojos, tapar el sol con un dedito, por mucho que usted quiera defender a su Dios, a su Jehová querido, y decir, no, lo importante es que no lo hizo al final. Se arrepintió a última hora. Estaba nada más jugando con Abraham, jugando con el corazón de ese otro. Estaba nada más probándole, hermano Teo, por favor, una prueba. Como que si a usted en este tiempo de la vida le pasara, usted lo aceptara. Como si su Dios de usted, cualquiera que fuese el nombre del Dios que usted invoca, viniera a decirle a usted, ven y tráeme un hijo tuyo y pónmelo acá que me lo voy a comer. Que me lo voy a disfrutar, el olor fragante de su sacrificio me lo voy a disfrutar, me lo voy a oler y me va a gustar muchísimo. Usted no lo va a entender, hermano. Usted no va a entender jamás esa solicitud de parte de ningún Dios suyo en este momento que usted invoque. Usted va a decir, hermano Teo, olvídese de eso fue el pasado, eso fue en el pasado, hermano Teo. Eso ya no es así. Jehová hizo eso nada más por probar a Abraham. Ajá, pero ¿por qué no lo prueba con otra cosa? ¿Por qué tiene que hacer sufrir el corazón en angustia de su hijo, de su pueblo? ¿Por qué tiene que llevar el corazón de su hijo Abraham a la angustia que sufrió este hombre, que supuestamente el libro no la muestra y que supuestamente no la sintió? Quiere hacer notar el libro, quiere hacer ver el texto que nos llega moderno de que Abraham no sufrió esta solicitud cuando no es así, hermano. Estamos hablando de seres humanos, somos seres humanos, no somos de palo. Abraham no era de palo, Abraham era un ser humano, se dolió de esta solicitud, pero supuestamente el texto dice que Abraham confiaba en Dios y que no le importó esta solicitud. La fue y la realizó
porque era fiel y amaba a Jehová y no pensó jamás ni reparó por un segundo en su corazón, como usted ha escuchado toda la vida en su iglesia que le han dicho a usted que Abraham era de palo y nunca reparó en esta solicitud. No es así, hermano. No es así. Usted sabe que no es así. Usted sabe la angustia y el dolor que sentía ese padre que amaba a su hijo. Si usted es un buen padre, una buena madre, usted sabe de qué le estoy hablando. Si usted no lo es, pues obviamente no sabe de qué le estoy hablando. Pero mire usted acá, disculpe usted, hermano, amigo que me oye acá. Solamente después de asegurarse de que Abraham le obedecía perfectamente, es cuando este llamado Dios, entre comillas, dice acá el doctor Biglino, lo pone así entre comillas, God, entre comillas, le envía un malak, le envía un ángel, un mensajero para interrumpir el llamado sacrificio. Si el Elohim hubiese sido capaz de leer la mente de Abraham, si hubiese sido capaz de saber lo que pensaba Abraham y lo que iba a hacer efectivamente, y si se conocía el corazón y el amor que Abraham le tenía, este pasaje sencillamente probaría ser una cuerda de acciones sin sentido, dice acá, una línea de acción. De acciones sin sentido. Pero este Dios no sabía los pensamientos de Abraham, no los conocía, de modo que los puso a prueba. Es lo que se observa en el texto, hermano. Este supuesto Dios omnisciente se muestra en el texto que no es omnisciente. Este es uno de los pasajes y de los textos más representativos para poder ver claramente que este Jehová, estos Elohim del Antiguo Testamento no eran omnisapientes, no conocían todas las cosas. No son, no eran, nunca fueron y nunca han sido el ser supremo perfecto, conocedor de todas las cosas. No es este Jehová del libro, de su amada Biblia de usted. No lo es. Es lo que se observa en el texto, es lo que hace hincapié el doctor Biglino acá. Usted pues, si se quiere tapar los ojos, tápese los ojos, no hay problema. Si se quiere tapar los oídos, como la canción de Shakira, hágalo, no hay problema, es su decisión. Pero usted no puede negar la veracidad de lo que le estoy diciendo, la realidad de lo que le estoy contando acá. Se observa acá que este Dios no es diferente de ningún gobernante terrenal ordinario. Y que es tan ordinario como cualquier gobernante terrenal que frecuentemente prefiere poner intermediarios o traer y poner intermediarios entre él y el pueblo, como en efecto sucede en esta historia. Manda a un supuesto malak, a un supuesto mensajero, un intermediario, un ángel. De modo que esta narrativa nos presenta con un dios o con unos dioses que no pueden tener, ¿verdad?, el estado de la mente de una persona, que no pueden grasp, dice acá en inglés, grasp, no pueden tener idea, noción del estado mental de una persona y que emplean a un malak para interrumpir una acción que se está llevando a cabo. Como cualquiera puede verificar mediante la lectura de esta historia bíblica, ¿verdad? Cualquier connotación espiritual está ausente, no se observa acá que estemos hablando de ningún ser llamado espiritual invisible e infinito. Un ser espiritual que no se logra ver, porque aquí se está hablando de seres que efectivamente, de un ser que efectivamente se dejó ver y se veía. Este llamado ángel se veía perfectamente. No es la connotación, ¿verdad? No hay ninguna connotación espiritual. Está ausente de ambas, tanto la premisa como la secuencia de eventos. Ese es el comentario para el capítulo 22. ¿Qué le parece a usted, hermano? ¿Diría usted que son válidos estos pensamientos de parte del doctor Biglino y míos también y de mucha gente que estudiamos estos comportamientos, estas conductas llamadas angélicas, llamadas divinas o angélicas? El capítulo 28 de Génesis ahora, para avanzar acá, mire usted que en este capítulo 28 de Génesis, aquí dice el doctor Biglino que anima a su lector a consultar directamente el pasaje bíblico en el cual Jacob describe
Jacob describe el haber visto una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles que bajaban, que subían y bajaban sobre esa escalera. El capítulo 28 de Génesis, el famoso sueño de Jacob, un sueño. Esta escena es frecuentemente leída desde una perspectiva ufológica. Frecuentemente se cita este pasaje, ¿verdad? En toda la perspectiva de los estudios llamados ufológicos, de los llamados alienígenas ancestrales y de los llamados platillos voladores. Siempre se cita esta escena del Génesis. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente estamos de acuerdo con esta interpretación, pero queremos respetar el texto bíblico, dice aquí el autor Biglino, el cual explícitamente afirma que Jacob estaba dormido. Todo era un sueño. De modo que no es nuestro objetivo interpretar sueños, dice acá el autor, ¿verdad? Debido a que no es nuestro objetivo, podemos podemos refrenarnos de hacer un juicio sobre esta escena. Era un sueño, hermano. En un sueño él veía ángeles que bajaban y subían sobre la escalera. El lector, sin embargo, ¿verdad? Hará bien en formarse su propia opinión, consultando cualquier versión de su Biblia directamente. Mire, es el comentario final para este evento, ¿verdad? Bíblico, en el capítulo 28, donde se dice claramente que Jacob tuvo un sueño en el que veía ángeles subiendo y bajando de una escalera al cielo. De modo que si usted va a hacer teología, o si toda una institución religiosa, toda una iglesia va a hacer teología sobre ángeles, angelología, basadas en sueños de alguien en los libros, ¿ah? Si vamos a hacer doctrina de lo que alguien soñó, imagínese usted, tendremos que entrar en toda la ciencia y en toda el área de lo que llamamos la interpretación de los sueños. Imagínese usted los terrenos que estaremos pisando o que se están pisando para finalmente hacer doctrina de un pasaje, ¿verdad? De una experiencia que se dice que fue un sueño acá. Con respecto al capítulo 32 de Génesis, en las sesiones previas fuimos testigos de acciones que podían ser descritas como típicas de un malaquín, ¿verdad? De un ángel o de una raza de ángeles. Malaquín, recordemos que ese vocablo está en plural. El morfema de plural, la I y la M al final está presente. Actuaban como mediadores, como spokesmen, como mediadores o como voceros y hasta como ejecutores de órdenes. Ahora veremos una situación en la cual el malaquín está presente pero no hace nada de estas funciones. El capítulo 32 de Génesis, si es preciso, ¿verdad? Es precisamente su inacción, el no hacer nada, lo que hace interesante a esta situación en este capítulo, el capítulo 32. Este incidente es tan insignificante que pronto se olvida, siempre es olvidado por los comentaristas que están interesados en lo extraordinario. La experiencia nos enseña, sin embargo, que las pistas indirectas de gran significancia son siempre o frecuentemente están escondidas en los pliegues de lo ordinario, dice acá el autor. Se observa aquí que Jacob ha viajado a la tierra de sus padres a escoger una novia, ¿verdad? Y que luego de una serie de tribulaciones, él finalmente adquiere más de una y que regresa a casa de su padre Isaac. Durante su viaje, ¿verdad? Durante su viaje ocurre un incidente que no tiene nada que ver con el viaje mismo y que no tiene consecuencias aparentes. Aquí vemos que la inclusión de este pasaje en la Biblia no está justificada. La inclusión de este pasaje no está justificada en el gran esquema del viaje de Jacob y de la narrativa misma, ¿verdad? Que se viene contando, de lo que se viene diciendo que está sucediendo, que él trabajó tantos años para su tío Labán, por Raquel, de quien se enamoró,
y todo el cuento que usted puede leer en ese capítulo, en el capítulo anteriores, al 32 de Génesis, donde tuvo que trabajar 7 años más después por Raquel, porque Labán le dio la hija mayor, a Lea, ¿verdad? Y que luego de haber trabajado tantos años, él se regresa a su tierra con ambas esposas, con toda su familia, todos sus hijos, y que vemos pues la experiencia del ángel que lo retiene antes de cruzar el río, ya después de haber toda su familia cruzado el río. ¿Se acuerda usted de esa historia, hermano? La ha leído en su Biblia, una historia que así como se cuenta, pues es bastante apasionante. Usted se imagina toda una novela. Esas novelas brasileñas, ¿se acuerda usted? Las novelas brasileñas sobre el Génesis, en esos canales brasileños, de la iglesia Pare de Sufrir, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo, Edir Macedo, el pastor Macedo, dueño de este canal brasileño, haciendo novelas del Génesis, de todas las historias y cada una de las historias. Me acuerdo hoy precisamente, leyendo esta parte, me estoy acordando acá, imaginándome y recordando las escenas de cuando Jacob se queda peleando con un llamado ángel. Observe acá, disculpe usted, mire lo que dice aquí el autor, pero es precisamente este hecho que lo hace interesante para nuestros propósitos. Jacob estaba en la mitad de su viaje, dice, y ya traduciendo acá, interlineal, hebreo-inglés, leyendo acá el interlineal, dice, y se tropezó con él, sobre él, dice acá, mensajeros, dice en plural, mensajeros de Elohim tropezaron con él. ¿Sí? O viendo, entonces viendo al ángel, viendo a los ángeles o al ángel, sea singular o plural el texto, Jacob exclama, este es campamento de Elohim. Bueno, disculpe usted, no estamos hablando de la escena. A ver. Este es campamento de Elohim, campamento de los dioses. Campamento de los dioses es este. Pronuncia esas palabras Jacob. Y como resultado de este encuentro, él decide llamar a ese lugar Mahanaim. Mahanaim, un término que siempre se traduce como si fuera un nombre propio y que en realidad Mahanaim es la forma dual de la palabra Mahane, una forma dual, forma doble, que significa campamento. Por lo tanto, Mahanaim significa dos campamentos. Realmente el significado de esa palabra, Mahanaim, hay muchas iglesias evangélicas en cualquier parte, en Venezuela, en Colombia, en cualquier país del mundo, con este nombre, significa sencillamente dos campamentos. Cuando en el texto y la lectura natural de su Biblia, usted cree que el texto le está diciendo campamento de Dios. No significa eso. El significado más original, más real de esa palabra, es decir que son dos. Mahanaim, ¿verdad? Que tiene pues el morfema de plural, o que sencillamente se está hablando de varios campamentos y no sencillamente dos solamente. Pero que dice que este es un nombre dual, que es la forma dual del término Mahane. Esto es una escena particularmente vívida y realista. 2 puntos. Los ángeles no hacen nada en esta experiencia que tiene Jacob. No precisamente haber peleado con el ángel, disculpe usted. Sí, disculpe usted, no era la experiencia, ¿verdad? No era el capítulo que estaba acá señalando, ya me estaba yo adelantando. Pero mire usted que aquí dice que ellos están en su tema, ellos están en sus negocios, estos ángeles de esta experiencia de Jacob están en lo suyo. Jacob llega con su pueblo y con su ganado, y estos malachim, estos ángeles, se le acercan sin hablar. Y él los reconoce como mensajeros de los Elohim, de los dioses. Y se da cuenta que él ha llegado cerca de 2 de sus campamentos, cerca de 2 de sus campamentos de estos llamados ángeles, y que por tanto decide identificar este lugar como un lugar donde hay cuando mínimo 2 campamentos de ángeles. La raíz del verbo paga, que se observa acá, que se traduce como to come across, como cruzar, la raíz de este verbo contiene dentro de sí mismo el concepto de oportunidad y destino.
el concepto del azar y del destino. Y de este modo la narrativa nos dice con una claridad que no requiere interpretación de que el encuentro sucedió por suerte, por casualidad. El haberse encontrado con estos ángeles. Ninguno de estos actores en esta historia, ni Jacob ni los ángeles, esperaban haberse encontrado, supuestamente, y basándonos en lo que se cuenta en la historia y lo que nos llega, lo que se puede leer y comprender a simple vista. La presencia de estos llamados malajim y el de haberse dado cuenta Jacob de que él encontró por casualidad dos campamentos de los llamados Elohim, dos campamentos de dioses, y la construcción particular del nombre que Jacob decide para darle a dicho lugar, como es la palabra Mahanaim, dos campamentos, confirma que la lectura del exégeta hebreo Rashi de Troyes, el exégeta hebreo, el maestro Rashi, quien abiertamente habla de dos campamentos de ejércitos defendiendo los dos lados de una frontera territorial. Confirma, en efecto, el conocimiento del idioma hebreo que tiene este doctor y saber que Mahanaim significa sencillamente dos campamentos, en efecto confirma el comentario a dicho pasaje del Génesis que hace el famoso exégeta hebreo Rashi de Troyes, con Y, Troyes, Rashi, Rabí Rashi, muy famoso en el judaísmo, ¿verdad? En los estudios y en la religión judía, quien abiertamente ha dicho y habla de que este pasaje sencillamente se refiere a dos campamentos de ejércitos que defienden ambos lados de una frontera territorial. Quizás, si no fuese por la oportunidad, quizás no es debida al azar que algunos miembros de las tropas de estos llamados ángeles se movieron para encontrar a este extranjero, a Jacob, que iba pasando, quien se estaba acercando. Su mera presencia indujo a Jacob y a su pueblo a no acercarse más, no moverse más cerca. La sola presencia, ¿verdad? Tuvo que haber hecho que Jacob y su pueblo no se acercaran más y que resumieran y que volvieran a comenzar su viaje a casa tomando una dirección diferente. Porque en el camino de regreso a casa se encontraron con dos campamentos de ángeles, de dioses, dice campamentos de dioses. No dice de ángeles, dice camps of Elohim. Está diciendo dioses. Nada más sucede en esta historia. Los ángeles no vuelan acá. No se observa aquí que estos ángeles se echen a volar. Tampoco se observa que hayan mensajes o que algún ángel aparezca a darle un mensaje a Jacob porque se lo encontró en el camino. No se observa en el texto. No hay ninguna acción que se realice, que se lleve a cabo. No hay órdenes dadas o ejecutadas. Y no hay visiones ni sueños, sencillamente. Campamento de Dios es este. Dice, ese es el capítulo 32, recuerde usted, hermano. Vaya y léalo en su Biblia. Y note usted que no hay nada de extraordinario en ese, ¿no? de las acciones que realizan estos ángeles en ese pasaje, de lo que se nos dice, se nos enseña que es lo que ellos hacen siempre que aparecen. No se observa acá precisamente en el texto. La Biblia sencillamente reporta un encuentro casual y que algunos de estos malachim se acercan a Jacob sin ningún contacto directo. Inmediatamente después todos continúan con lo que él estaba haciendo antes del encuentro. Cada quien continúa con lo que cada quien estaba haciendo antes de haberse encontrado. Sencillamente. Nadie que haya visto, hermanos, civiles acercándose a un campamento militar, ¿verdad? Por mera curiosidad, sabe que los guardias inmediatamente hubiesen intervenido para negarles la entrada a dicho campamento militar. Todos sabemos, ¿verdad? Todos, por lo menos cuando hablamos del Área 51, algunas áreas en el mundo y en los Estados Unidos que son por demás curiosas y sospechosas
de ser lugares donde se realizan estudios o donde hay, ¿verdad? Escondidos, donde hay investigaciones escondidas, como por ejemplo la llamada Área 51. Apenas usted se está acercando a 50 kilómetros, ya lo están deteniendo usted con armas y con todo, como cuando usted agarra una lancha, un avión y trata de acercarse a la Antártida y ya le salen buques de guerra y aviones militares a impedirle a usted que usted llegue a la Antártida por usted mismo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No se ha preguntado nunca. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la Antártida? ¿Quién está en la Antártida? ¿Quiénes están? ¿Quiénes viven? En esa tierra, escondida, prohibida, como si fuese el jardín del Edén, el jardín prohibido de donde nos echaron y a donde ¿verdad? Nos prohíben regresar los dioses. Dios, el Dios del libro, nos echó del jardín y puso su ángel, dice el libro, y la espada que se revuelve, y puso querubines para guardar el camino al paraíso, al Edén, el camino de vuelta al paraíso, para que los hombres no vayamos allá más nunca, no busquemos más nada. Como si fuese la Antártida ese jardín del Edén, la tierra más escondida y protegida militarmente del mundo, la Antártida. Bueno, ahí se la dejo, no voy a seguir por ahí. Pero cualquiera, ¿verdad? En muchos casos, la mera vista de esos guardias es suficiente para, ¿verdad? Para que quede claro que uno no se puede acercar más, que no está permitido que uno se acerque. Lo mismo pasó aquí con Jacob. Si encontramos la historia en la Biblia, es porque Jacob estaba impresionado por lo mismo, la vista de un Elohim, de un campamento de Elohim, un campamento de dioses. La vista, mira el término, campamento de los dioses. Estaban acampando, era un campamento. Usted se puede imaginar las tiendas, usted se puede imaginar las carpas. Era un campamento de los llamados dioses, una raza de seres, un campamento de Dios, 2 campamentos cuando mínimo, de los llamados dioses. No debió haber sido un evento extraordinario. De este modo el patriarca, de modo que el patriarca efectivamente podía o tenía que haber recordado la experiencia con cuidado. No debió haber sido un evento extraordinario para él como tal. De modo que el patriarca lo recordara fondly, de un modo muy profundo, dicha experiencia. Los llamados Malaquín no hicieron nada y no dijeron nada a Jacob. Note usted en ese pasaje, pero el doble campamento o el campamento doble permanecía firme en su memoria y en el texto bíblico, porque pues ya luego, ¿verdad? Se dice, se escribe y queda registrado que Jacob, en efecto, llamó a ese texto, a ese lugar Mahanaim. Otra historia más del Génesis. Si seguimos saltando y saltamos ahora al libro de Éxodo, el capítulo 23, tenemos otra historia por demás curiosa también. De particular importancia es el contenido del capítulo 23 del libro de Éxodo, de los versos 20 al verso 30. Del 20 al 30, el cual establece la estrategia, el cual habla o narra la estrategia que Jehová pretende emplear al conquistar la tierra prometida para Moisés y su pueblo, el llamado Jehová. Cuando se le dice a Moisés o cuando le da órdenes a Moisés de intentar la conquista de esa tierra prometida. Un componente esencial de esta estrategia conlleva la presencia de un malak, de un llamado mensajero, a quien Jehová enviará delante de Moisés y del pueblo para supervisarlos y darles las instrucciones necesarias. Eso se observa en el capítulo 23 del Éxodo. Este malak, este llamado mensajero o ángel, como se traduce normalmente, ¿verdad?, a los idiomas modernos, siempre irá delante de ellos, le dice Jehová a Moisés, y ellos le proveerán absoluta obediencia. Absoluta obediencia, como se observa en el Éxodo capítulo 23, verso 21.
Not will he have tolerance for transgression, for your transgression. Y no tendrá él tolerancia con tus transgresiones. Hablando de, ¿verdad? Jehová de su ángel. Este llamado Dios del texto, entre comillas acá, le explica que este mensajero los ayudará en la conquista, la cual será de modo gradual. El pueblo que se encontrará, el pueblo, ¿verdad?, con el que se van a encontrar, no debe ser guiado muy drásticamente, porque la tierra abandonada llegaría a ser un desierto y estaría ocupada por animales salvajes, dice el verso 29. La conquista de la tierra, por lo tanto, será gradual, hecha en un tiempo que seguirá para un establecimiento gradual y para la cultivación necesaria de la tierra para la producción de alimentos, es lo que dice el verso 30 finalmente, parafraseando acá. Por lo tanto, estamos acá hablando, hermanos, con un Dios que debe ajustar necesariamente, que se debe ajustar necesariamente a los tiempos de la naturaleza y a las necesidades imprevistas de una masa de pueblos que cruzan nuevas tierras. Un Dios que debe ir planificando en la medida que va avanzando con su pueblo. ¿Qué le parece a usted? Este Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Dice acá que no realiza estos hechos extraordinarios que se esperan de él, que él solucione con la ayuda de su divino poder, sino que dichos problemas, ¿verdad?, surgen en dicha situación. ¿Qué le parece a usted esto? En el verso 27, Jehová especifica que él enviará delante del pueblo a su emá, que él enviará delante del pueblo su terror. Verso 27 del capítulo 23. Jehová enviará su terror. ¿Qué le parece a usted esa palabra ahí? Su emá. Pero que no es conocido si este término, ¿verdad?, debe ser atribuido al mensajero, que ya estaba hablando el texto que Jehová enviaría, o si representa un instrumento adicional o una herramienta tradicional. Lo que sí es cierto es que este llamado terror, traducido así, la palabra emá, producirá caos en sus adversarios. Producirá caos en sus adversarios, los cuales terminarán siendo capturados, dice así. El verso 27 del capítulo 23 del Éxodo. Enviaré mi terror delante de ustedes. Como si estuviera hablando del mismo ángel que ya había enviado antes. Como si el ángel fuera el terror. Un terror, un espanto. Cuando usted piensa en esa palabra, hermano, ¿en qué piensa usted? Mi terror. Imagínese la traducción de esa palabra ahí, terror. Como si fuera un demonio, un espanto, un terror del cual hay que salir corriendo. Este llamado ángel pareciera más bien un demonio, según se describe acá en el mismo capítulo. En cualquier caso, Jehová actúa como un humano ordinario, como un estratega humano ordinario, que envía un emisario, un secretario, para dar órdenes a las tropas que están basadas, que tienen tácticas inteligentes y específicas, que incluyen aspectos logísticos que no pueden ser rechazados o que no se pueden poner a un lado. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted esta conclusión del doctor Biglino acá? En efecto, se va viendo que este Jehová va actuando conforme va, como decimos en Venezuela, conforme vayamos viendo, vamos haciendo. Conforme vaya, como dice mi mamá, sencillamente, amanecerá y veremos. No nos podemos adelantar a las cosas, no podemos cantar victoria antes de tiempo y no podemos contar los huevos antes de tiempo. Sencillamente es lo que se observa este Jehová hacer en estos pasajes. No precisamente profetizando ni previendo lo que iba a pasar, sino sencillamente haciendo planes y estrategias en la medida que se iba avanzando en la conquista de dicha tierra
No se observa, hermano. Otra prueba más de que este Jehová de estos libros no es el ser supremo todopoderoso, todo sapiente, perfecto en todo conocimiento, y que no le falta ningún conocimiento al ser que llamamos el ser perfecto. No es este Jehová de este libro, no lo es. Una prueba más, el capítulo 23 del libro de Éxodo. Toda la narrativa es de este modo, se caracteriza de este modo por un realismo saludable, dice acá el doctor Biglino, en el cual la llamada espiritualidad angélica y la llamada omnipotencia divina parecen no tener lugar, no tomar lugar en dicha experiencia, no suceder. Parece que no suceden. Este llamado mensajero, este Malak, y todo su emá, y todo el terror de este Malak, serán herramientas operacionales en la guerra que había de llevarse a cabo, o que iba a suceder. Es la conclusión final que puede llegar el lector, cualquier lector, ¿verdad? No solo el doctor Biglino, usted y yo llegamos fácilmente a esta conclusión. ¿Qué le parece esa nueva experiencia? Esta nueva reflexión sobre el capítulo 23 del Éxodo. Si pasamos al capítulo 21 del primer libro de Crónicas, capítulo 21, en este libro nos damos cuenta que el rey David ordena un censo, y que lo hace en contra de la voluntad de Jehová. Vemos aquí que tenemos el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Analizaremos la parte de la historia en la cual un mensajero, un llamado ángel, es enviado a destruir a los habitantes de la ciudad de Jerusalén debido a la decisión del gobernante, de dicho gobernante. David se vuelve a Jehová y le recuerda que él solamente es responsable de dicha decisión y le pide que no mate, que no asesine al pueblo, quien no es culpable de dicha decisión. Mire usted acá, un humano recordándoselo al ser supremo omnisapiente. Esto es un hecho por demás extraño, dice el doctor Biglino acá. Este Dios, entre comillas, no realiza inmediatamente, no se da cuenta inmediatamente que David solito era responsable de dicho censo. No reacciona de ese modo. Afortunadamente para la ciudad, Jehová cambia de pensamiento, cambia su pensar y le ordena a su enviado o a sus enviados que no lleven más a cabo, ¿verdad?, la destrucción planeada por Jehová, que detengan la destrucción. David luego levanta sus ojos, como dice el texto, y ve al ángel, al mensajero, ve al Malak, como lo dice el capítulo 21, verso 16. Y aquí traduciendo el interlineal hebreo inglés dice, parado entre la tierra y entre los cielos. Parado, ¿no?, estando de pie. David ve que este Malak sostiene en su mano un objeto llamado Kereb, más o menos suena en español como Kereb, el cual es usualmente traducido como espada, pero cuya raíz de dicha espada lleva el significado de quemar o de traer a la ruina, según el erudito Clark en su diccionario. Esta palabra Kereb, que se traduce usualmente como espada, Kereb, mira que suena igual que querub, haciendo alusión a quizás a un querubín, una espada, un querubín, un arma, cuya raíz, dice acá, pero cuya raíz porta o lleva un significado que tiene que ver más con quemar o con traer a la ruina, arruinar, destruir. No sabemos lo que significa, pero la Biblia nos dice que esta arma es netuyá, es decir, que esta arma es puntiaguda, turn and pointed, que esta arma apuntaba o estaba dirigida hacia la ciudad de Jerusalén. Era un arma que estaba apuntando o que estaba siendo dirigida, dice acá el verbo netuyá,
Parece ser más bien un adjetivo, ¿no? This weapon is netuyá, como un calificativo, un adjetivo. Turn, dirigida, ¿sí? Hacia la ciudad de Jerusalén, que de este modo estaba lista para golpear y para destruir. El pasaje bíblico indica que el mensajero, el llamado ángel, estaba cerca del techo o del piso, de threshing floor, del piso o del techo del llamado Arauna el Jebuseo. Arauna, ¿no? Usted recordará que en su Biblia dice Arauna. Arauna el Jebuseo. Y estamos aquí presentados, se nos presenta pues de este modo una figura, una imagen de la vida diaria que no tiene nada que ver con las visiones o las experiencias de los sueños. Dice acá, se nos presenta, hermano, es la conclusión final. No tenemos acá aquí un sueño, no se lee en el texto que alguien esté soñando o que alguien esté viendo una visión. Se observa aquí más bien que es una experiencia de la vida real. ¿Sí? ¿Y qué observamos como una experiencia de la vida real? Observamos que Arauna está arando trigo con sus hijos, ¿cierto? Está efectivamente cosechando el trigo con sus hijos. Y luego se voltea y ve a este Malak, dice el texto, que el mismo Arauna se da cuenta que el Malak está sobre su propiedad. Sus hijos también lo ven, Arauna. ¿Sí? Sus hijos también lo ven y que están horrorizados por lo que ven e inmediatamente se esconden, como se observa en el verso 15 al 20 del capítulo 21 del primer libro de Crónicas. No existe nada como la descripción dinámica, como esta descripción dinámica, la cual testifica que la aparición y la postura de esta figura debe haber sido decididamente amenazadora de esta llamada, ¿verdad? De este llamado ángel acá. Y que el arma ardiente, llameante o ardiente y destructiva apuntaba hacia la ciudad de Jerusalén, causando horror en los habitantes de la ciudad. ¿Qué le parece a usted esta historia, hermano? Por demás curiosa esta historia, ¿cierto? El mensajero de Jehová abandona su plan y le ordena a un cierto Gad que le diga a David que suba y construya un altar, ¿verdad? En la era, ¿verdad? En el campo de Arauna. Eso lo dice el verso 18. David obedece, se prepara todo y luego llama a Jehová, invoca a Jehová, quien se le aparece inmediatamente, dice la historia. En Primera de Crónicas 21:26. Dice, y él le respondió en la llama, en el fuego. Desde los cielos le respondió Jehová, llamado Dios, sobre el altar del holocausto. Cuando ya luego Arauna le vende o le cede, le vende realmente, dice el texto, que David le compra a Arauna la tierra y le ofrece un altar a Jehová ahí y que haciendo su altar y su invocación de Jehová, Jehová le responde desde los cielos, desde la llama ardiente desde los cielos. Los que estaban presentes en ese momento pueden ver o pudieron ver que el mensajero, el llamado Malak, toma su arma, pone su arma en su vaina, mete su arma, su espada, aparentemente, en la vaina, en su cubierta. Y este episodio finalmente termina de este modo, con un pensamiento, con una nota extra de mayores razonamientos, ¿no? With a further thought-provoking note. Termina este episodio. El peligro se acaba, pero en los días que siguen, David no se atreve a buscar a Jehová en su lugar de habitación. No se atreve a acercarse a Jehová en el lugar donde habita Jehová, sino que el cual estaba en las alturas de Gabaón, dice aquí, ¿verdad? Que estaba el lugar estaba en las alturas de Gabaón, como hemos discutido ya, la conexión existente entre Jehová con las montañas, en el capítulo 8, ya hemos hablado de la conexión que hay entre los llamados Jehová con las montañas, con los altos de las montañas.
Se observa acá, pues, en la transliteración, la lectura interlineal del hebreo al inglés, dice, desde que él, ya que él estaba aterrorizado en presencia de la espada, del arma, del mensajero de Jehová, ya que le tenía temor, dice así. Estaba aterrado en la presencia de la espada o del arma del mensajero de Jehová. Para ver que el arma del Malak debió haber sido una vista aterrorizante y atemorizante y aterrante, debe ser, ¿no? Y se observa pues acá que dicha arma de este Malak debió haber sido una vista, una visión aterrorizante, y por demás atemorizante, de la cual no se había oído o visto antes, que David no había visto ni oído de ella de modo anterior. La mera vista de esa arma es lo que se observa en este pasaje, hermano, por demás curioso. Este capítulo, ¿verdad? Como ya dijimos, en el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 21. Y que bueno, ya después tenemos acá, seguimos con, creo que seguiremos ya en un próximo video para dejarlo por ahora hasta acá y poder ya irnos a descansar. Aquí son las 10:30 de la noche, ¿verdad? Y que pues agradecemos a todos su paciencia, el haberse quedado hasta este momento, ya cuando tenemos 1 hora y 21 minutos transmitiendo acá. Pero ¿qué le parece, hermano? Tenemos también, vamos a continuar en el video siguiente, una segunda continuación de este capítulo con la historia del capítulo 6 de Jueces, del libro de Jueces, la historia del capítulo 8 del libro de Ezequiel, con los comentarios también a todo el libro de Daniel, que es un libro por demás, ¿verdad?, lleno de mucha angelología, sobre todo el capítulo 4 de Daniel, el capítulo 9 del libro de Daniel, ¿verdad? Y finalmente terminando con dicho capítulo 11 sobre angelología, haciendo unos comentarios el doctor Biglino sobre Flavio Josefo y los llamados y sus líneas en sus obras sobre las llamadas huestes celestiales que el mismo Flavio Josefo, historiador secular y no cristiano precisamente, menciona en alguna de sus obras atribuidas a él, a Flavio Josefo, el famoso historiador judío de la era del primer siglo, contemporáneo con el llamado Jesús. También se permite unas palabras acá con respecto, el autor acá, el doctor Biglino, se permite unas palabras comentando esas líneas en las obras de Flavio Josefo. Hermano, ¿qué le ha parecido hasta ahora este estudio sobre ángeles y sobre angelología? Espero que lo hayan disfrutado, espero que usted pueda seguir creciendo igual que yo, igual que todos los que nos oyen, ¿verdad? En el estudio de estos pasajes, en el estudio, ¿verdad?, en el razonamiento crítico de estos pasajes que vamos leyendo de este libro, hermano. Curiosidades. Y que vayamos siendo cada vez más sinceros con nosotros mismos, con las cosas que creemos con respecto a los ángeles, a los demonios. Y que por mucho que usted vea ángeles de tal o cual modo, hermano, usted no es el único en la tierra que tiene experiencias de ese tipo. Y que debería causarle a usted curiosidad saber y oír y conocer el tipo de experiencia que tienen otras personas que también dicen haber visto ángeles. A mí me parece bastante curioso que muchas personas, pastores sobre todo, ministros, sobre todo a quienes les he oído de primera mano contarme a modo personal, como amigos que tengo, porque tengo muchos amigos todavía pastores cristianos, a modo personal, me causa bastante curiosidad ver que muchos, la mayoría de estas personas, de estos amigos, de estos ministros cristianos y no cristianos también, de estos creyentes, se sienten únicos con sus experiencias y sus visiones que han visto, como queriendo creer o pretendiendo creer o que terminan creyendo que su experiencia es su experiencia propia de cada quien, que cada quien ha tenido,
viendo visiones o viendo sueños o experiencias estando despierto, estando, ¿verdad?, en la iglesia o donde sea, que sus experiencias personales que le han ocurrido a ellos son la norma para toda experiencia de cualquier otra persona con respecto al mismo tema. La norma, y que si no lo vieron como yo lo vi, pues ellos están equivocados, ellos están errados. Si alguien vio ángeles y no los vio como yo los vi o como tal persona los vio, que dice que los vio, que vio a tal ángel diciendo tal cosa o haciendo tal cosa, si alguien más vio un ángel pero que estaba haciendo algo totalmente contrario, o que no era precisamente una armadura de oro, o que no era precisamente con cabeza de hombre, sino con cabeza de león. O sea, estas personas pretenden sentar doctrina a veces y terminan creyendo que si las demás personas no participan de su misma experiencia y de sus mismas visiones, pues están erradas. Y ese es el tema ahí, hermano, cuando hablamos de estas apariciones y de estos sueños involuntarios, porque los tenemos de modo involuntario. O sea, usted no sale a la calle a decir, hoy voy a ver un ángel. No sucede así. Cuando le sucede a cada quien, o cuando cada quien tiene un sueño con ángeles o con demonios, pues son tan diversas las visiones que se tienen, los detalles que se tienen de dichas experiencias, que sencillamente no podemos sentar y establecer doctrina a partir no solamente de las visiones, sino de las voces que se escuchan, que oímos y que mucha gente oye, y que a partir de lo que se oye, y de que si tal Jehová, a tal persona Jehová le dijo algo muy diferente a lo que le dijo a otro profeta, a otro llamado profeta, pues los profetas comienzan a tirarse entre ellos, comienzan a decir que no, ¿verdad? Comienzan a contrariarse, comienzan a atacarse, es lo que vemos, es la experiencia que vemos entre los llamados profetas de cualquier religión, y sobre todo en el cristianismo, como las experiencias de unos llevan a esos unos a atacar a los otros con experiencias diferentes. Todo un mundo curioso, hermano, ante el cual tenemos que detenernos los creyentes. Y que tenemos que terminar comprendiendo que es un mundo espiritual del cual no tenemos mayor conocimiento. Es un mundo, ¿verdad?, espiritual del cual no sabemos si estamos viendo cosas verdaderas o son engaños y ya. Y que las fuentes que nos traen dichas visiones, las fuentes de dichas visiones, puedan ser totalmente confiables o verdaderas. No lo sabemos. Bien podemos estar siendo engañados por esas fuentes que nos hacen ver cosas y que la mayoría de las veces son diferentes unas a otras. Las experiencias de los unos son muy diferentes a las experiencias de los otros. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué tan diferente? ¿Por qué tan único? En tal parte del mundo se observa este tipo de visiones, en otra parte del mundo no se observa ese tipo de visiones, ese tipo de ángeles, y que finalmente yo siempre termino diciendo estas palabras cuando pienso en el tema de los ángeles. Píntame angelitos negros. Me gusta el poema del poeta. Píntame angelitos negros. ¿Por qué me tienes que pintar angelitos con ojos azules? ¿Por qué? Decía el poeta. Píntame angelitos negros. Hasta ahí se las dejo, hermano. Reflexionemos sobre estas palabras, sobre este video, sobre esta enseñanza. Le mandamos un abrazo, mi esposa y yo. Le saludamos en todo amor fraterno, en todo amor entrañable del Ser Supremo sin nombre, el unicitario, el único, que es una sola persona en todo su ser. Le mandamos abrazos, les queremos mucho. Duerman, descansen y nos vemos en una próxima oportunidad con una nueva videoenseñanza. La continuación de este mismo capítulo sobre angelología. Un abrazo. El Ser Supremo les bendiga a todos. Gracias.